RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio, estaciones de televisión que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional con la señal de RCR, Red de Comunicación Regional. En vivo, en simultáneo, anunciamos que ya se encuentra con nosotros el señor Rafael Belaúnde Llosa, dirigente líder del Partido Libertad Popular. En su momento se desempeñaba como ministro de Energía y Minas. Un gusto tenerlo. Un gusto, gracias. Muy amable. Vamos a conversar naturalmente del trámite, la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones del Partido Libertad Popular, pero no quiero eximirme de lo que está ocurriendo en estos momentos en el país, ¿no? Estamos con la presencia del Grupo Alto Nivel de Organización de Estados Americanos, sumidos en una crisis. Y lo que hoy destaca el Diario del Comercio es muy preocupante, ¿no? El presidente de la República tiene 51 carpetas fiscales. 51, increíble. ¿Qué no conocemos los peruanos? Es la gran pregunta que nos hacemos. Es una situación inaudita, inédita en la historia del Perú, ¿no? O sea, son más carpetas abiertas que un líder de una mafia o de una organización criminal que lamentablemente lo que parece que ha capturado el poder en el Perú, ¿no? Es una situación inexplicable. Digamos, denota la erosión, la decadencia de la clase política, de la política en general en el Perú, y eso nos tiene que llamar pues, una profunda reflexión de lo que está ocurriendo, ¿no? Y ojalá que el grupo de alto nivel, muchos tienen sus reparos, entre ellos yo, tenga un informe lo suficientemente, siquiera neutral. Pero la OEA ha venido pues en el fondo por las puras, porque no hay una amenaza al orden constitucional. Lo que hay son investigaciones fiscales por una conducta aparentemente delictiva del presidente y su entorno más cercano. Es un tema estrictamente judicial. Judicial, no tiene nada que ver con el tema político, esa es la verdad. Entonces los han hecho venir en el fondo por las puras. Bueno, se pasearán, irán a algún buen restaurante, harán un informe, como a la usanza de la OEA, ¿no? Que es un poco ni chicha ni limonada, para no quedar ni mal ni bien con nadie, y de ahí se regresarán. Y acá el tema es que la Fiscalía tiene que seguir su trabajo. Sí, yo creo que esa es la labor más importante, ¿no? Me parece que hay que destacar y hay que ponderar la labor que está haciendo la Fiscalía y el Ministerio Público. Sí. Hay que apuntalarla, hay que reforzarla, hay que asegurarnos que se preserve la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, que la verdad de las cosas es que ha demostrado pruebas de valentía y de probidad. Y nosotros apuntamos muchos aquí desde RCR este tema, porque un poco que nos remontamos a lo que ocurrió en Venezuela, en el régimen de Maduro, ¿no? Hace unos años, ¿no? Hicieron todo lo posible para traerse abajo a la fiscal de la en Venezuela hasta lograr su exilio en Colombia. Claro. Este es un tema que probablemente muchos peruanos no conozcan, pero es importante conocerlo por la forma como se va manejando. Muy parecido. La gran diferencia es que el Perú ha logrado mantener el orden constitucional. El Parlamento ha logrado defender sus fueros, y mientras tengamos esa garantía constitucional, yo creo que todavía hay un camino de esperanza, ¿no? Es fundamental mantener, preservar el Estado de Derecho y el orden constitucional. No podemos estar al margen de lo que pasa en la economía. En la antesala conversábamos. Lo que hoy da a conocer el Diario de Economía y Negocios y Finanzas Gestión, ¿no? La inversión privada va a cerrar el año 2022 con una caída de hasta 1.6. En el titular puede parecer insignificante, pero en la realidad es un fuerte golpe a la economía en el país y sobre todo a los que tienen los más desprotegidos. Pobreza extrema y pobreza extrema. Bueno, la inversión en el fondo es todo, digamos. ¿Qué significa la inversión? Es que alguien va a agarrar su dinero, va a arriesgar su capital en poner un negocio o en ampliar un negocio. En cualquiera de esos dos escenarios, ¿eso qué significa? Que va a tener que dar empleo, va a tener que contratar gente, va a tener que comprar insumos, que es la rueda, empieza a girar la rueda de la economía. Entonces, para que crezca el empleo, tiene que crecer la inversión. Para que crezca la inversión, tiene que haber confianza. Y después tienen que haber oportunidades de negocios. Lo irónico es que en el Perú estamos llenos de oportunidades de negocios, no solamente en la minería, en la agroindustria, en la infraestructura para hacer carreteras,
Hay posibilidades de inversión privada, hay posibilidades de inversión pública, hay posibilidades de inversión entre las dos, las famosas APPs, hay proyectos que se pueden hacer gobierno a gobierno. Es decir, este es un país que tendría que estar, la inversión privada tendría que estar creciendo al 20%, al 15%, en las condiciones que hay hoy, con los precios de los metales que siguen buenos, no serán tan buenos como hace un año, pero siguen buenos. Entonces estamos desperdiciando cada año que pasa y teniendo resultados como estos. Son jóvenes que entran a la fuerza laboral y no encuentran empleo, porque la población crece. Todos los años 300.000 personas se incorporan al mercado. Si la economía no genera nuevos puestos de trabajo, esa gente termina pues subempleada o incrementando los niveles de pobreza. Entonces tenemos que tener conciencia que el Perú es un país lleno de posibilidades para crecer, para prosperar, y lo que se requiere es dar las condiciones mínimas de predictibilidad, un entorno mínimamente estable y un Estado, eso sí, presente, poniendo las reglas claras y actuando en favor de los más necesitados. Pero no se requiere descubrir la pólvora para que el Perú funcione bien, ¿no? En efecto, usted ha tocado un tema fundamental, la predictibilidad, pero en años, 7 meses, en realidad hemos destruido el valor agregado que hemos construido en las últimas décadas en el país, ¿no? La seguridad jurídica, que era el armatoste principal, también se ha venido abajo, ¿no? Entonces, el gran tema es cómo logramos recuperar esa confianza, cómo es que logramos ser un país atractivo manteniendo todas las condiciones que nos han hecho, por lo menos, mantener un crecimiento sostenible en los últimos años, ¿no? Bueno, el gobierno, pues, desde que impulsó su esfuerzo de cambiar la Constitución, después de nacionalizar los recursos naturales, no hay que olvidarnos las amenazas del primer ministro Guido Bellido y después el accionar de la ministra que lo sucedió, la doctora Mirta Vázquez. Entonces ellos han sus críticas a los contratos de estabilidad tributaria, sus críticas a la independencia del BCR, es decir, el gobierno básicamente el primer año de gestión se ha dedicado a erosionar todo el marco legal que hacía el Perú un destino seguro. Por ejemplo, el grupo Las Bambas, ellos han invertido $10.000 millones en poner a operación esa mina. Es decir, eso quiere decir o denota la confianza que había en un destino como el Perú para invertir $10.000 millones, que sabes que los vas a tener que recuperar pues, en muchos años. Es decir, había la percepción que este era un país serio, un país amigable a la inversión y un país que había podido y logrado mantener las reglas de juego básicamente estables a lo largo pues, de 3 décadas. Todo eso se ha erosionado y eso yo creo que es muy difícil que se pueda recomponer, no solo durante este gobierno, creo que durante este gobierno es imposible, pero aún con un nuevo gobierno va a tener que dar señales muy claras para poder persuadir a que inversionistas vengan al Perú, ¿no? El otro tema que poco se comenta es que hemos destruido la seguridad jurídica. Sí. Es otro valor que hemos construido por mucho tiempo y que ha hecho de nuestro país que el inversionista cuando venga o cuando llegaba, naturalmente recibía información que éramos un país confiable. Eso lo hemos perdido. Usted acaba de citar el tema de MMG Las Bambas, pero no solamente es MMG Las Bambas, todas las empresas que están en el corredor minero del sur, ¿no? Ya vemos que Quellaveco tiene sus dudas hasta el momento. Hemos visto cómo Sulfuros Yanacocha también ha aplazado sus inversiones. Sí. ¿No? Yanacocha Sulfuros creo que es la tercera vez que posterga. Claro, ellos no se animan a decir paralizar, ¿no? Claro. Pero en el fondo es lo que ha ocurrido, ¿no? Ellos dicen, vamos a dilatar 6 meses la decisión. Se cumplen los 6 meses, vamos a dilatar otros 6 meses. Y la verdad de las cosas es que hay un dicho, ¿no? Nada es más miedoso que $1 millón. Es decir, el dinero, la inversión se paraliza o se va muy rápidamente cuando hay temor en las condiciones, ¿no? Ahora, un elemento que también ha contribuido y está contribuyendo a erosionar la situación es que el Estado también brilla por su ausencia. Basta ver los patéticos niveles de ejecución presupuestal.
Me refiero a la ejecución presupuestal de la inversión, porque obviamente la planilla, eso se paga y la gente cobra. Pero lo que hay que ver, lo que hay que seguir es cómo evoluciona el presupuesto de inversión de los ministerios. Y ahí están ni a la mitad. Y queda un mes para que acabe el año. Y el otro tema es la corrupción, que ha usado de manera transversal. Sí, yo creo que a niveles de escándalo, de los que hay pocos registros en la historia, ¿no? Es una suma de pobre nivel profesional, pobre preparación, pobre concepto de lo que se quiere hacer con el Perú y a la vez interlazado con escándalos de corrupción que no han parado. Se sucede un día sí y otro también, ¿no? Entonces, en efecto, lo hemos invitado para conversar acerca del Partido Libertad Popular, sí, ¿no? Pero no quería dejar de lado los temas del día a día, ¿no? ¿Cómo marcha? Ustedes están tramitando una inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Sí. Coméntenos, ¿no? ¿Y dónde se ubica el Partido Libertad Popular? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el horizonte? Bueno, el 6 de diciembre del año pasado, ¿ya?, solicitamos una reserva de denominación, que es el primer paso para inscribir un partido político de alcance nacional, con la idea de poder formar un espacio para presentar al país una propuesta seria, estructurada no en torno a un candidato o a una persona. La idea es primero inscribir el partido y después armar un programa, tener un planteamiento y dejar, bueno, que sea el mismo acontecer político que vaya decantando y depurando y poder lograr o un candidato propio o algún bloque. La idea nuestra es reivindicar un sistema de gobierno, primero que tenga al ciudadano como eje central de la sociedad. Nosotros pensamos que las personas son anteriores y superiores al Estado y que el Estado y el gobierno se tiene que formar para que el ciudadano pueda realizarse en armonía en la sociedad en la que vive. Creemos en la economía de mercado, en la inversión privada, pero también creemos que es indispensable reivindicar el rol subsidiario y el rol del Estado. Es decir, no es un tema de más Estado o menos Estado. Por ejemplo, en el sur del Perú es evidente que se requiere más Estado, no pero menos Estado. Pero eficiente, pero y un Estado. Claro, pero digamos, el Estado tiene que estar presente ahí donde él es su responsabilidad. Entonces, hay, por ejemplo, infraestructuras que son muy fáciles de concesionar, pero hay otras que son necesarias que ningún privado las va a hacer. Por ejemplo, pavimentar la vía que va de Chumbivilcas al Cusco. Eso lo tiene que hacer el Estado. O las carreteras de penetración de la marginal de la selva que penetran hacia la Amazonía, que pueden permitir, por ejemplo, que un agricultor del Braem saque sus productos. Esas obras las tiene que hacer el Estado. Generar circuitos económicos. Hay otras cosas que son fáciles de concesionar porque hay el incentivo económico para que venga ese capital de fuera y eso ayudará a que sea justamente el Estado pueda ahorrarse esos recursos para invertirlos donde más se requieren, ¿no? Entonces, esa es nuestra ¿Dónde idea. Se ubica? ¿En el centro? ¿Centro-derecha? Yo digamos, si lo tuviésemos que plantear así, iría más hacia el centro-derecha, pero en el fondo depende en qué y para qué, ¿no? O sea, no hay puntos absolutos, ¿no? El más progresista quizá en más presencia del Estado del Sur, más conservador quizá en el tema de política en política monetaria y en política fiscal. Entonces, no me gustaría encasillarme, digamos, el Estado tiene una función que la tiene que cumplir, el motor de la economía, como es evidente, es el sector privado. El sector privado tiene que tener un entorno para que se pueda realizar. El Estado tiene que tributar de las rentas que se produzcan y tiene que actuar pues, con mucha determinación y energía y sin complejos, porque es importante que la gente se sienta identificada, se sienta enganchada en un mismo proyecto nacional, ¿no? El sentimiento de pertenencia es muy importante porque si no pasa lo que pasa en el sur del Perú, ¿no? Conformar un partido en el Perú en los últimos años ha resultado bastante trabajoso. ¿Cómo han estado ustedes trabajando a nivel de bases, a nivel del interior del país? Hemos constituido 80 comités, hace un trabajo que ha demorado y ya nos presentamos, estamos a la espera de las observaciones del jurado. Hemos presentado más de 33.000 afiliados y más de 80 comités.
¿Qué figuras conocidas tiene? Bueno, estamos en el esfuerzo compartido, está el doctor Pedro Cateriano, está la señora Diana Álvarez Calderón, está tenemos una serie de empresarios medianos, de provincia, transportistas, algunos empresarios vinculados a contratistas mineros, pero pequeños. Es decir, hay un poco de todo, hay gente joven, hay gente emprendedores y hay alguna gente ya más curtida en los avatares de la política, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos en estos momentos es no tenemos una oposición sólida, hay que reconocerlo. No. Tenemos una fragmentación, sí, ¿no? Y sobre todo hay una ausencia de liderazgo, ¿no? O sea, ¿cómo construir ese liderazgo, ¿no? A partir, no de un partido, sino a partir de un pensamiento que se pueda ir aglutinando con el espacio, en el tiempo. Yo creo que lo principal es ofrecerle al país un planteamiento serio, un planteamiento que te reivindique, digamos, que por un lado promueva la inversión y el crecimiento económico y que por otro lado reivindique la acción del Estado en las zonas que requieren una mayor presencia del Estado y reforzar lo que es evidente, pues el sistema de salud y el sistema educativo, que es un mandato fundamental, esencial, al que no puede renunciar el Estado peruano, ¿no? Ahora, yo le preguntaba antes de la conversación lo que ocurrió en Venezuela, lo que ocurrió en Nicaragua, ¿no? Esa fragmentación, sí, de la clase política en la oposición, ¿no? En el Perú no está ocurriendo eso en la actualidad, todavía tenemos un soporte, ¿no? Pero sí, eso resulta muchas veces endeble en las situaciones que se puedan presentar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que logramos, ¿no?, en medio de toda esta turbulencia, en medio de toda esta situación que vivimos, ¿no?, incertidumbre constante, enfrentamiento entre ejecutivo, legislativo, tener, ¿no?, una clase política que sea lo suficientemente capaz de sostener, ¿no?, la institucionalidad en el país? Ese es el elemento principal. Sí, y el momento que perdamos eso, perdemos todo. Felizmente, dentro de todo y a pesar de todo, hemos logrado preservar el orden constitucional. Yo creo que cualquier cambio, mejora, que por cierto hay y se tienen que hacer, cualquier cambio o mejora de la Constitución, se tiene que hacer por los cauces que la misma Constitución establece, pero se le tiene que ofrecer una alternativa al ciudadano, un proyecto en el que el ciudadano de la costa, de la sierra, de la selva, del norte, del centro, del sur, sienta que es parte. Entonces, lo que hay ahora es una fragmentación política, pero también hay una fragmentación y una desconexión entre las distintas regiones del Perú. Y eso yo creo que tiene que ver por un malentendido rol del Estado en la economía. El modelo económico genera una gran prosperidad, eso basta ver las cifras, eso no se puede discutir, pero lo que se ha ido deteriorando mucho y muy agresivamente es la capacidad del Estado de transferir la bonanza que se ha generado en un sector de la economía a otro sector de la economía. Hay una parte de la población que se siente pues desenganchada, que no siente reflejado en sus bolsillos este crecimiento y en esa labor yo creo que el espacio que tiene el Estado es muy importante. Bueno, lo más peligroso es que el Estado transfiere con clientelaje político. Ahí está, sí, el peligro. Ahí está, bueno, y el peligro del modelo que hay ahora es que los recursos se han ido a alimentar enormes niveles de corrupción y despilfarro también, ¿no? Ahora, no solamente las regiones y las provincias son responsables, sí, ¿no? Los niveles de ejecución del gobierno central, de este gobierno, son pues pavorosos, ¿no? Estamos por cerrar el año y no se ha llegado a ejecutar ni el 50% del presupuesto de inversión. Entonces es una indolencia hacia el sufrimiento y la necesidad de las mayorías. Es una cosa increíble. Ustedes han presentado ya toda la documentación ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿El trámite más o menos qué tiempo proyecta? Bueno, hemos hecho un trabajo serio, riguroso. Hemos presentado ya, el jurado pues exige copias, todo en una base digitalizada. Ellos van a hacer un cruce, van a hacer una evaluación de todo y supongo que nos observarán algo. Es muy difícil, que siempre hay algo, ya sea quizá en el estatuto, hay un montón de criterios que se evalúan. Estamos a la espera a ver qué nos dice el jurado. Confiamos que si nos observa algo no será nada sustantivo,
y que vamos a poder cumplir en el plazo que se nos da para subsanar cualquier observación. La idea nuestra es, dentro de los próximos par de meses, tener la inscripción hecha, ¿no? Lograda, tener nuestro ticket para poder participar del acontecer político. Y después, bueno, viene lo más difícil, que es seguir, trabajar en construir un espacio, una plataforma y una propuesta que tenga pues acogida y respaldo popular, porque es muy importante que el siguiente gobierno llegue al poder con un mandato popular claro, porque va a haber que relanzar el Perú y hacerlo sin mayoría o en un clima de fragmentación. Eso va a ser muy difícil, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por lograr un espacio que no solamente gane las elecciones, sino que pueda llegar con un mandato popular claro que permita hacer los cambios que ya son impostergables, ¿no? ¿Qué va a diferenciar al Partido Libertad Popular de los partidos tradicionales? Acción Popular, el Partido Aprista. Bueno, no, yo creo que nosotros tenemos una idea muy clara, que se tiene que, por un lado, fomentar la inversión, la economía de mercado con gran decisión y sin complejos. Pero también se tiene que fomentar e incentivar con gran decisión y sin complejos la acción del Estado en las zonas donde son su principal responsabilidad. Es decir, en un país con las diferencias, con las asimetrías geográficas y socioeconómicas que tiene el Perú, el Estado tiene un espacio que cumplir. Y yo creo que es muy importante reivindicarlo. Y eso no está pues ocurriendo, ¿no? El Estado en los 3 niveles de gobierno, no ejecuta sus presupuestos, no actúa con eficiencia, no asume el rol subsidiario que en la economía que la Constitución le confiere. Entonces nosotros, digamos, tenemos una idea muy clara que hay que actuar con gran decisión en esas dos variables, ¿no? Sabemos que para que el Estado tenga recursos, la economía tiene que crecer, tiene que generar recursos. Para que eso ocurra se requiere inversión, se requiere estabilidad. Pero solo creciendo y con estabilidad y con recursos, si esos recursos no se gastan bien en favor de las personas más necesitadas, pues al final gana pues personas como Pedro Castillo. Y además, en el mundo la experiencia indica que los países que más han tenido crecimiento, desarrollo sostenible, también tienen partidos duraderos en el tiempo, partidos sólidos. Esa es una experiencia. Sí, y bueno, yo creo que en muchos aspectos la reforma política no ha sido pues acertada. Yo creo que eso es algo que se tiene que revisar. Yo creo que tenemos que ir hacia un sistema bicameral. Yo creo que sobre todo porque hay una clase política muy inmadura, ¿no? Entonces un Congreso que rápidamente aprueba una ley que pues es una locura y no hay una segunda instancia que revise, nos expone a serios peligros, ¿no? La reciente versión de la Conferencia de Ejecutivos CAE 2022, mucha participación de jóvenes empresarios, ¿no? También usted percibe que así como hay jóvenes empresarios exitosos en todo el país, también hay presencia de jóvenes que quieren ingresar a la política. Yo creo que la apertura, la economía de mercado, la apertura económica ha dado espacio a que emerjan un tipo de empresariado distinto, nuevo, forjado en la competitividad, en la competencia, y ahí sí hay una clase, pues había un relevo empresarial evidente, ¿no? Así es. En el campo de la política, pues es un sector que ha estado tan golpeado. Usted es joven, políticamente hablando, ¿no? Sí, bueno, yo tengo 47 años. Es joven en política, claro. Yo, digamos... Tiene estirpe. Yo vengo del sector privado, yo tengo pues mis negocios, ¿no? Pero yo confío que, digamos, cada día con su afán y tarea, ¿no? Conforme había un desprestigio de la política, unos escándalos de corrupción, la política ha sido tomada por asalto por un perfil de personajes lamentables, ¿no? Y yo creo que poco a poco eso se puede ir corrigiendo, también en la medida que se logren avances importantes en la política, ¿no? Con este clima enrarecido es muy difícil que la política capte
a los más talentosos, que debería de ser pues el objetivo, ¿no? Y de ahí que es un reto conformar un partido político. En este caso, muchos éxitos en el Partido Muchas Libertad gracias, Popular. Ha José. sido un gusto tenerlo. Y me Un gustaría gusto seguir estar conversando con acá. usted más adelante, en realidad. No, encantado. Muy Muchas amable. gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.